compañeros, aprovechemos de ver si qué inconvenientes han tenido con lo de la guía. Este, Porque hoy veríamos igual una parte de la clase. Yo la voy a dejar, igual va a quedar grabada, pero veamos. Ustedes tienen ahí la guía, que yo esperaría que a estas alturas, este, hayan avanzado, digamos, mucho y que solo tengan algún inconveniente particular o algo en hacerlo, ¿verdad? O sea, la primera parte era sobre resúmenes, que era, digamos, contenidos que practicamos reiteradamente en la, en la clase. Entonces, no sé qué inconvenientes han tenido con el desarrollo de la guía. Veamos, ahorita habrían 8 conectados, ya es la mayoría o 10 conectados. Entonces, pues me comentan si han tenido alguna inconveniente con algún ejercicio en la guía. Que bueno, esta semana, que sería entre hoy y mañana, son los últimos 2 días antes de salir eh, de vacaciones, ¿verdad? Tenemos vacaciones la otra semana. Entonces, a esta altura ya completaron los ejercicios. Entonces de nuevo, ¿verdad? Los CDP no se tomarían en cuenta. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Porque antes una de las dudas era con relación a esto, cuando tiene muchísimos hosts, ¿verdad? O sea, cuando hay varios. Y esa va a ser una explicación genérica. Bueno, ya la había consultado Francisco en el foro y se lo respondí ahí también. Entonces, em, en general,
se resuelve, porque no solo es, para ese va a salir ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Cuando tenemos el packet tracer así, y tenemos interfaces, hemos usado casi siempre el router 1941, pero si queremos usar uno que tenga muchísimas cosas, que no es tan común, ¿verdad? Pero es posible en algún caso, hay que usar de estos que, que son estos empty, este que aparece aquí, ¿verdad? PT, Packet Tracer de empty, de vacío. Entonces ahí, como trae, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 espacios. Nosotros aquí apenas hemos visto unas cuantas interfaces. Por ejemplo, estas serían los seriales normales, estos seriales. Estos de Giga Ethernet, pero con fibra, estos no los hemos usado, fibra no hemos usado, sino que son los Giga. Hay Fast Ethernet y Giga Ethernet, que serían estos, ¿verdad? Giga Ethernet, cuántos se necesiten. O sea, esto ya está resuelto a estas alturas, ¿verdad? Pero, y los seriales, cuántos necesiten. Por ejemplo, ahí, este router va a tener 4 interfaces Giga. Oh, de hecho, tienen para más, ¿ves? Para colocar muchísimo más. Y ya tendríamos entonces un router que tiene una gran cantidad de puertos. Tiene 4 gigabits y 4 seriales, solo que los nombrecitos son los que cambian, ¿verdad? Es lo único que hay que tomar en cuenta, el nombre que va cambiando. De lo contrario, no. No habría problema. Vaya, ahorita habrían 10 conectados. Vaya, les decía que yo voy a dejar al menos esta sesión va a quedar grabada. Ahorita la estoy grabando. Vería cuánto tiempo después dura para colocarlo ahí y le voy a colocar el vínculo en la plataforma del video ya grabado como tal. Va, entonces, bueno, aquí no tenemos herramienta de encuesta, ¿verdad? Pero ¿tienen alguna duda con la guía? Respondan ahí sí o no para entonces, si no, avanzar en el contenido como tal eh, de la materia. Como no tenemos herramienta de encuesta, aquí sería herramienta ¿cómo es? Escribir ahí en el chat. Ok, todo va bien. Vaya, entonces, igual si alguien de los que se va incorporando tiene luego alguna duda, solo escribe o habla diciendo, tengo la pregunta sobre esto y podemos pausar la explicación del contenido de la materia, digamos, como tal, o sea, del capítulo 7 que es el que estamos, y luego entonces damos espacio para que se solvente la inquietud, ¿verdad? Porque sería de aprovechar el espacio como tal. Miren, vamos a retomar el capítulo 7 y lo que ustedes pueden ver aquí en la parte acá. Lo que ustedes pueden ver acá es una tablita. Miren, esta tabla, como ustedes ya tienen este resultado o este documento del PDF que es en el capítulo 7, ya lo tienen ahí, no es necesario que ahorita le escriban. Pero fíjense que esto tiene o sea, con esta tablita se pueden hacer una cantidad de preguntitas a nivel como teórico, si se le quiere decir así.
Estos tiene varias clasificaciones, ¿verdad? Esta es una forma de clasificarlo. Más adelante en el documento van a aparecer en términos de ramitas, es decir, con bifurcaciones para establecer cómo es que se organizan los protocolos de enrutamiento dinámico. Si ustedes se pueden si observan aquí, hay una gran clasificación o dos grandes clasificaciones. Uno se llama por el tipo de gateway que es gateway interior, gateway exterior, pero también se pueden clasificar por IPv4 e IPv6. Y hay una clasificación que en esta tabla no aparece, ya la quitaron, pero en las clasificaciones previas aparecía y era con clase o sin clase. Entonces esa no aparece aquí. Con clase sería el predecesor de RIP versión 2, el predecesor de EIGRP y de OSPF versión 2. Los predecesores de estos son sin clase. O sea, aparte de toda la tabla que está aquí, faltaría una todavía más, que sería, estos ya que están acá, IPv4 y IPv6, ya son enrutamientos con clase. Faltan los enrutamientos sin clase, que sería RIP, solo RIP, IGRP y OSPF, nada más. Algo que se ha visto en la descripción que aparecía por acá antes. Vaya, salvando eso, luego los protocolos se clasifican en gateway interior, en vector distancia y estado de enlace. Y de gateway exterior por vectores de ruta, nada más. Entonces, los vectores de distancia aparecen en dos líneas. Una es la línea de RIP en versión 2 para IPv4 y en versión New Generation para IPv6. Y el EIGRP que es para versión 4 y el EIGRP para IPv6 que es para, bueno, ahí hasta explícito lo tiene. En el caso de los de estado de enlace está OSPF versión 2 para IPv4 y versión 3 para IPv6. Y existe el ISIS en IPv4 y el otro se llama ISIS para IPv6. Entonces, en lo que vamos a ver de la materia, solo se va a analizar, digamos, de RIP, un ejemplo, bueno, algo sobre RIP versión 2 o RIP, EIGRP y OSPF. Claro, en este capítulo no, ¿verdad? Sino en el transcurso de la materia se van a analizar estos tres protocolos. Este no y este no, porque en su momento va a aclarar el contenido que esto está fuera del alcance de la materia como tal, o del curso como tal. Entonces, digamos que hay tres cosas principales que cualquier protocolo dinámico tiene. O sea, esta tablita serían todos los protocolos, bueno, no todos, ¿verdad? Una gran cantidad de protocolos dinámicos. Y en el caso tienen tres características que los vamos a identificar en cada uno. Y eso sí, de alguna manera no va a aparecer de esta forma. De esta forma no es que va a aparecer. Entonces, para cada uno de los protocolos usted tiene que irle agregando, sí, qué estructura de datos tiene, qué mensajes del protocolo maneja y cuál es el algoritmo que usa para que encuentre la mejor ruta. Cuál es el algoritmo que él que se utiliza para obtener la mejor ruta. Entonces estos tres aspectos, digamos, componentes, van a aparecer en todos. No se llaman igual, pero hay muchos que manejan una gran cantidad de tablas o bases de datos. Eso depende del protocolo. Los mensajes son variantes según él. Y los algoritmos también, ¿verdad? Los algoritmos son cambiantes de acuerdo a cada uno de ellos. Ahora, bueno, aquí ya se está mencionando lo mismo, ¿verdad? Hay protocolos para intercambiar mensajes. Esto que sale aquí es una representación. Como el EIGRP se va a trabajar más adelante, este solo es una idea, mire. Todos usan algoritmos. Pero ya que estamos hablando de, bueno, lo que sí les recomiendo es que vayan sacando características. Como aquí van a ir saliendo como rasgos genéricos de cada protocolo, vayan sacando las características. Por ejemplo, en este caso es EIGRP. Este ejemplo es de EIGRP. Recuerden que, como se les ha dicho en clases, EIGRP es un protocolo de Cisco y por lo tanto ellos siempre le van a dar prioridad en cierta medida a sus protocolos. Entonces,
Este es uno de ellos. EIGRP es uno, ¿verdad? El papá de él se llama IGRP, pero era para enrutamiento de clase y eso desapareció hace ya mucho tiempo, a inicios de los 90. Entonces de ahí para acá existió, se recuerdan, desde el inicio de 90, 93, EIGRP. Entonces este tiene estas características. Aquí están los tres aspectos que les mencionaba. Aspecto de estructuras de datos. Sí, miren las estructuras que él usa. Crea y mantiene la siguiente: tabla de vecinos, tabla de topología. Ya tenemos, o sea, este protocolo usa tablas. No son todas, ¿verdad? Estos son un ejemplo nada más. Faltan ahí, pero como ustedes vayan sacando, yo les recomendaría que, como no usan mucho el cuaderno, no sé qué están usando para anotar, pongan, de IGRP estamos hablando ahorita, saquemos todas las características de IGRP. Porque, digamos, en un momento de una evaluación o algo pueden salir características específicas de IGRP. Como estamos comentándolas nada más aquí y estamos comenzando, usted dice, sí, es cierto que tiene tres aspectos generales o tres componentes, se llaman estructuras de datos, protocolos, bueno, mensajes que intercambian y los protocolos que utilizan para los algoritmos que utiliza el protocolo. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando sería IGRP tiene tabla de vecinos y de topología, al menos dos. Tiene más, pero al menos ya nos están diciendo dos. Luego, ¿qué tipo de mensajitos manejan él? Maneja muchos. Maneja saludos, y todo lo demás es EIGRP. Saludos, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo. Solo ahí ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de mensajes ya, de una sola vez. Estamos comenzando a hablar de IGRP y ya llevamos dos tablas en el lado de las estructuras. Del lado de los mensajes ya llevamos 5 tipos de mensajes. Y en el caso de los protocolos, digamos, del algoritmo que utiliza, ese se llama dual. Se llama dual, bueno, es en inglés, pero digamos que es dual de IGRP. Vaya, tenemos ahí características. Es solo para mencionar las características que existen. Más adelante se van a retomar las de los otros, ¿verdad? Como tal. Lo otro en general aquí es que todos estos algoritmos o todos estos protocolos ya van a consumir más recursos. Eso lo habíamos comentado en las clases presenciales, ¿verdad? Van a implicar uso de recursos en CPU, en memoria RAM, ancho de banda, otra serie de cosas, pero que pues la ventaja que van a tener es que se actualizan ellos solos. Y por eso va a decir acá que ellos se actualizan de manera dinámica, es decir, ellos mismos tienen la responsabilidad de actualizar las rutas que uno le ha configurado como tal. Entonces, bueno, hay una comparación siempre, esta ya la hemos hecho antes, ¿verdad? Así es que no me voy a detener en las comparaciones del enrutamiento estático que acabamos de estar haciendo y que hay ventajas y desventajas de usar o estático o dinámico. Y ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? En algún momento, de ventajas y desventajas que habían entre unos y otros. Lo comentamos así por fila, ¿se recuerdan? Y ya habíamos dicho que las desventajas del estático es que es bien difícil implementarlo en redes grandes porque el administrador debe estar pendiente de cada cambio que haya en cualquiera de las interfaces, redes, rutas. Entonces, si no, pues deja de enrutar como tal. Y estas serían, como resumen, esto ya lo analizamos, ¿verdad? Que tiene las desventajas de la complejidad, que se requiere una intervención permanente del administrador, pero que tenía, en su momento también lo valoramos, ventajas, ¿verdad? Es más fácil de implementar si las redes son pequeñas, es más seguro, porque no envía anuncios. Acabamos de escribir allá, bueno, supongo yo que lo escribieron porque ustedes también tienen el PDF, ¿verdad? Las características de EIGRP en los saludos, y ahí decía, saludos, mensajes de saludo, mensajes de actualización. Eso quiere decir que ellos tienen que estar compartiendo cierta información con todos sus vecinos, y eso es un riesgo a la seguridad. Y también, ya lo hemos dicho, que hay un problema con el uso de memoria, ancho de banda y todo lo demás. Siempre es un detalle esto. Ahora, ¿por qué usar el enrutamiento dinámico? Bueno,
Aquí se plantea digamos, un supuesto. El supuesto dice, ¿qué sucede si... o sea, hasta aquí se puede ver. Ajá, ok. ¿Qué sucedería si la empresa creciera y tuviera ya 4 regiones y 28 routers para administrar? Entonces eso sería muchísimo más difícil hacerlo así, estáticamente. Sería muy difícil. Porque habría demasiadísimos routers y sería imposible manejarlo. Entonces sería algo así, ¿verdad? Usted ve aquí, imagínese que tiene esta cantidad de routers. Alguien diría solo hay 2, 4, 7 routers y bueno, aquí ya habrían muchas redes. Va así brevemente, ¿cuántas redes hay ahí? Ya el otro no lo vamos a contar porque sería mucho. Va, dígame cuántas redes hay y escriban ahí el número. Vean cuántas redes hay ahí, cuéntenlas. Estas son salidas de router, por lo tanto son redes. Estas son redes. Cada salida de router, como va a switch, es redes. Cuéntenlas ahí. Redes y escríbanlo ahí, escríbanlo. Ya tenemos los primeros datos. Ajá, 27 dice Francisco y dice Oscar. ¿Alguien tiene un dato distinto de 27? 27, ¿alguien da más o da menos? Bueno, en efecto son 27 redes, ¿verdad? Las que hay ahí. 16 de área local y el resto serían de enlace de punto a punto. Pero ¿qué sucedería si entonces ahora esa red cambia esto? No la van a contar, aunque en realidad no es tan difícil porque es un múltiple enlace de aquí. Pero bueno, imagínense entonces cuántas redes hay aquí. Hay muchísimos más. Y si yo le agrego, digamos que esto sería una red pequeña en comparación de otros tipos de redes corporativas que realmente son más complejas. ¿Verdad? Aquí es por una cuestión de simetría, que todas son igualitas. Tienen 4 redes locales, hay enlaces redundantes entre la mayoría de routers, aunque algunos no son redundantes aquí, ¿verdad? No tienen redundancia en algunos. Pero eso ya sería realmente dificilísimo hacer un enrutamiento estático. Por eso está el enrutamiento dinámico como tal, ¿verdad? Y esa es la razón. Ahora nos vamos a centrar en las ventajas del enrutamiento que es dinámico, ¿verdad? Ya lo hemos visto igual, pero eh, igual que todos tiene ventajas y desventajas. Aquí se están analizando de manera individual. La ventaja sería, por ejemplo, que se adecua a las topologías, aunque hayan varios routers. Y normalmente son independientes del tamaño de la red. Es decir, yo puedo agregar 2 routers más. Y no es que no tenga que hacer configuraciones, claro que las tengo que hacer, pero se me facilita adaptar estos nuevos routers, estas nuevas redes a la topología como tal, sin que intervenga tanto el administrador. Entonces, cuando se enruta un tráfico de nuevo, porque una red se activa, él solo puede volver a activar la ruta, si considera que es conveniente irse por ahí. Ahora, fíjense que en este caso sale que tiene más desventajas, ¿verdad? Pero igual en ocasiones es prácticamente eh, indispensable hacerlo. Primero, puede ser más compleja la implementación, depende de las habilidades del administrador de red, ¿verdad? Eso, si usted maneja los comandos, ya vamos a ver luego que tampoco que son una gran cantidad, no se volvería tan complejo, ¿verdad? O sea, pero la implementación puede ser compleja, dependiendo del tamaño de la red. Es menos seguro, definitivamente nadie le va a quitar que cualquier enrutamiento dinámico tiene riesgos en la seguridad porque propaga redes a través de mensajes en la red, y aunque en teoría están diseñados para que solo los routers de su misma protocolo lo entiendan, pues ya saben, ¿verdad? Alguien puede disfrazarse de él para capturarlo. Eh, la ruta depende de la topología actual. Bueno, eso siempre va a ser así. Depende de la topología del momento en cómo se deciden, pero aquí aparece como desventaja, pero en el fondo eh, él se va a adaptar
a la topología que vaya creciendo. O sea, las decisiones se toman a veces con relación a la topología del momento, pero como es dinámico puede ir creciendo. Y lo otro, que ya se ha dicho igual antes, ¿verdad? Va a usar más CPU, más procesador, más memoria RAM y ancho de banda, porque hoy va a tener que propagar unos mensajitos que pueden ser muy frecuentes en la red, y eso puede saturar el ancho de banda, sobre todo si es poco. Em, Muy bien, para entender cómo es que funciona, él tiene ciertas operaciones que hace, ¿verdad? Indistinto del protocolo, él hace algunas funciones. ¿Cuáles son estas? Estas funciones tienen que ver con, em, envía y recibe mensajes, ¿verdad? Mensajes en general, no estamos hablando de cuál mensaje, sino mensajes, ya veríamos cómo se llaman, cada cuánto tiempo, cómo se responde. Em, en estos mensajitos, el router tiene que compartir información de sus interfaces con sus vecinos para ver cómo se ponen de acuerdo de propagar toda la información. Y generalmente cuando hay algún cambio en la topología, es decir, una interfaz se cae o se agrega una nueva interfaz, el protocolo es el encargado de anunciar el nuevo cambio. Entonces ahí están las funciones principales. Usted lo configura correctamente y en adelante él solo verá cómo se desenvuelve. Este concepto al menos hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque, lo otro es, tendrían que igual ir haciendo los glosarios de capítulos. Fíjense que sobre todo hoy con esta metodología va a ser necesario que cada quien también garanticemos que lo estudie por su cuenta. Sí, va a ser necesario, siempre saquen el glosario. Este es un arranque en frío. Es cuando el router o cuando todos los routers se encienden por primera vez. Y entonces por primera vez tienen que hacer el reconocimiento de todos los equipos, bueno, de todas las redes, interfaces, IPs y todo lo demás. Y un arranque en frío puede tardarse un tiempo, eso depende de cada protocolo. ¿Cuánto tiempo se tarda en arrancar? O sea, en arrancar todos los procesos. Eso, fíjense que en los routers, digamos, en términos así reales, quiero ver, ahí en la universidad se tardan como 10 minutos. Se tardan. En que si se reinicia un router, se tarda como 10 minutos. Para garantizar que ha reconocido, digamos, todos los caminos de las redes y todas las cosas. 10 minutos. Esa es la razón por la cual los routers normalmente no se apagan. ¿Se imaginan que una empresa cualquiera, bueno, hoy estamos en condiciones particulares, ¿verdad? Pero digamos en términos regulares, que a un banco se le caiga por la red por 10, 15 minutos porque alguien accidentalmente reinició el router? ¿Creen que eso es algo sencillo, algo fácil? O algo leve, digamos, una falta leve, que por un error alguien reinicie un router y eso haga que digamos localmente en la intranet o lo que sea, toda la red se caiga por de 10 a 15 minutos. Depende de las características de la memoria RAM, procesador y otras cosas. Pues entonces eso es, hacer un arranque en frío sería eso, ¿verdad? Es como apagar algo y arrancarlo por primera vez para que comience a reconocer todas las interfaces. Y todo lo demás conectado directamente y lo que se está aprendiendo dinámicamente a través de los otros protocolos, con las interfaces que tiene en contacto con otros routers, así como acá. Entonces eso sería grave. Fíjense que de esto ya hemos hablado antes. Por ejemplo, aquí hay 3 routers y aparecen 4 redes. Hay 2 routers que tienen redes locales y hay uno que solo tiene los enlaces seriales. Este concepto de redes conectadas directamente ya se sabe, ¿verdad? ¿Cuáles son? Este router 1, por ejemplo, tiene conectado la interfaz fase Ethernet 00 y la serial 0.0.0. Solo 2 redes. Este router tiene también 2 redes y este tiene 2. Bueno, ¿qué sucede? Que levantar estas interfaces ya lo hemos hecho igual antes, ¿verdad? Incluso en la sesión pasada que estábamos
haciendo el ejemplo, bueno, digamos el ejercicio, el desarrollo del ejercicio número 4. Se recuerdan que lo primero que hay que hacer es levantar las interfaces. Y levantarlas implicaría ponerle una IP 10.1.1.1, por ejemplo. Aquí no nos dicen qué pleca es, pero digamos que es pleca 24. Yo le pondría 10.1.0.1 de una máscara de 255.255.255.0 y le daría el comando no shutdown para que encienda, y eso ya tiene levantadas las interfaces. Eso se haría con todas. Eso no garantiza la conectividad, ¿verdad? Yo no puedo hacer ping de una máquina de aquí de un extremo a otro extremo, pero es el primer paso para el enrutamiento dinámico. Igual sea estático o dinámico, siempre se va a necesitar. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que se configuren los enrutamientos dinámicos? Bueno, lo primero es, en general, tener configuradas cada una de las interfaces locales, las propias. Y después entonces vendría el proceso de actualización. Esto es como... aquí no podemos ver la simulación porque lo estoy mostrando directamente desde el PDF, pero lo que va a hacer es que cada router va a mandar el paquetito de actualización hacia todos los demás para que cada uno de los routers conozca las redes que le pertenecen al otro router. Así el router 1 va a mandar mensajes de las dos redes que él conoce al router 2 y al router 3, y el router 3 al router 2 y al router 1, y al final del proceso todos van a saber cuáles son las redes que cada quien conoce, que cada quien tiene. Si ustedes se fijan aquí, el router 1 tiene dos redes, el router 2 sus dos redes, el router 3 sus dos redes, y lo que tienen que hacer es un proceso de intercambio para compartir la información de lo que cada quien tiene. Y a partir de los resultados de esa información, todos tendríamos conocimiento de todo, ¿verdad? Por eso les decía que estos protocolos de enrutamiento, cuando son dinámicos, es como que hagan una especie de chisme, ¿verdad? Cada quien cuenta qué es lo que tiene. Ah, yo tengo estos dos. Y le dice, esto se lo cuenta a este y a este. Y cada uno de ellos le cuenta a todos los demás en este caso, cuántas interfaces tiene. Y al final, el router 1 va a saber cuántas y cuáles interfaces tiene el router 2 y el router 3. Y así todos van a saber de todos. Entonces, en este proceso de intercambio, o sea, es una forma bien diplomática de decirlo, ¿verdad? Es como que se estén pasando la información de todos. Y aquí va, ¿verdad? En la medida están actualizándose los datos, cada quien tiene que estar mandando qué es lo que conoce del otro, hasta lograr un término que se llama convergencia. Convergencia es el conocimiento total, completo, de toda la red. Entonces, suponiendo que fuera, hablemos aquí para representarlo con otro ejemplo, ¿verdad? Suponiendo que son tres amigos, tres compañeros de ustedes, y digamos, de forma individual cada quien tiene computadoras, por decirlo así, o equipos, o cosas en su casa. Pero usted sabe lo que usted tiene, ¿verdad? Cada quien sabe lo que cada quien tiene, cada uno. ¿Y cuál es la manera de que todos los demás se enteren? Bueno, que usted le diga al otro amigo que es todo lo que usted tiene, con la condición que él también le cuente a usted lo que él tiene. Y si eso también se lo contamos a un tercer amigo, le contamos lo que cada uno de otros dos tenemos al tercero, con la condición que el tercero también nos cuente qué es lo que él tiene. Al final de la historia, todos sabríamos lo que cada quien tiene, todos. Entonces, a eso le llama convergencia. En la red sería cuando todos los routers tienen la información completa y precisa acerca de toda la red. Eso. O sea, en términos así bien coloquiales sería que el chambre completo, pues de principio a fin, ya no hay nada, que sería esto. ¿Va? Todos los routers tienen el mismo conocimiento de todo, de toda la red. Entonces, esa es una red convergente porque cada router tiene el conocimiento no solo de sus propias redes, las redes, sino conocimiento de las redes de los demás. Como habían 4 redes, cada router tiene en su tabla de enrutamiento 4 rutas o 4 redes con de alguna manera el camino cómo poder llegar a ella, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión de la convergencia. Digamos que esto es un término genérico, ya vamos a entrar
Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en esta topología, en donde hay tres redes locales y tres redes seriales, y ya está convergente, una red falla? Por ejemplo, falló la red local del router 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ah, bueno, entonces lo que sigue es que inmediatamente el router 2 tiene que comunicarles a todos los demás routers que ha fallado su red local. Él le comenta al router 3 y al router 1 para que ellos borren de su tabla la ruta que tenían hacia esa red, porque por alguna razón esa red ya no existe o ya no está disponible, para que la red nuevamente esté convergente. Si antes habían 6 redes, cada router tenía conocimiento de seis redes, y este se elimina una red. Hoy ahora existirían 5 redes, y cuando los tres routers reconozcan que solo hay 5 redes, podemos decir que hay una convergencia en esa red. Ahora, como yo les he dicho, que ustedes tienen que ir preparando una paginita cuando hablen de características de cada protocolo. Hasta el momento, las características que hablamos antes de cómo se llamaba el algoritmo, de cuáles eran los mensajes y cuáles eran las estructuras, eran sobre EIGRP. Pero ya les he dicho que vamos a trabajar con 3 protocolos. Entonces necesito que lleven ahí, vamos a suponer que el cuaderno tengan 3 paginitas independientes. La paginita de EIGRP, cualquier característica de EIGRP, vayan a anotarla ahí. Cualquier característica de RIP, vayan a anotarla ahí. Y de OSPF. Porque, miren lo que aparece acá. Aquí aparece ahora unos datos que tienen que ver con una comparación entre los tres. Entonces, aunque no hemos visto ningún comando, ninguna característica prácticamente de RIP, ya tenemos un dato de él. El primer dato es que la convergencia es lenta, o es más lenta de EIGRP y OSPF. Quiere decir que ese conocimiento que tengan de toda la red, en el caso de RIP, es el más lento de ellos. De los 3, RIP es el más lento. Luego puede ser que salga una comparación directamente entre EIGRP y OSPF, ¿verdad? Pero ya tenemos ahora una característica de EIGRP, que la convergencia de EIGRP es más rápida que la de RIP. Eso es lo que podemos decir. Y de OSPF podemos decir que tiene una convergencia más rápida que la de RIP. Bueno, hay un dato aquí que, bueno, no, mejor lo vamos a ver directamente cuando analicemos el protocolo. Pero si ahí aparece ahí otra característica, pero no la hemos comentado más. Esta sí. Podemos asegurar hoy que RIP, la convergencia de las redes, el más lento es el RIP. Más lento. Bien, esto es a nivel genérico, ¿verdad? Ahora va a aparecer aquí, como les decía, unas clasificaciones de manera distinta. Entonces, los protocolos se pueden clasificar de varias formas. Ustedes vieron antes, cuando recién comenzamos esta explicación, una tablita que tenía IPv4, IPv6, protocolos de gateway interior, de gateway exterior. Ah, pues estos son maneras de clasificarlo. Aquí aparecen otras. Yo les invitaría que esa tablita si la manejen. O sea, les pediría que ustedes hagan esa tablita, escriban hoy, que no sé, en las otras materias casi nunca escriben, creo yo, igual que en esta. Escriban, saquen el cuaderno y escriban, no ahorita, ¿verdad? Cuando estén leyendo el capítulo. Ahora, aquí aparecen 3 o varias formas de hacer clasificaciones de los mismos protocolos, pero varias formas. Por ejemplo, los protocolos se pueden clasificar por propósito, por operación y por comportamiento. El que está omitido en aquella tablita que estaba allá, ¿cuál era? Está omitido el por comportamiento, porque por comportamiento se dividen en con clase, que es el antiguo, o sin clase. Pero si se recuerdan, en la tablita ya no aparecían los sin clase, ¿verdad? No aparecían estos, perdón, los con clase ya no aparecían. RIP, que es esto, RIP, y el otro que se llama IGRP no aparecían. Pero eso serían parte de estos, de comportamiento. Sí aparecían por estos otros 2 criterios. Por eso les decía que la tablita le falta algo, está falta la tablita. ¿Qué le falta? Le falta por comportamiento.
Pero por operación sí está, si son vector distancia, estado de enlace o vector de ruta, eso sí está. Y lo que también está es por propósito. Si es de Gateway Interior, que se llama IGP, es una abreviatura de Interior Gateway Protocol, o Exterior Gateway Protocol, EGP. Estos no son protocolos, nunca se vayan a confundir. IGP y EGP no son protocolos, son abreviaturas para representar Gateway Interior o Gateway Exterior. Eso no es ningún protocolo. Los protocolos son los que vamos a ver más adelante. Luego va a decir, por ejemplo, y aquí están los que hacen falta meter en la tablita aquella. Hoy van a aparecer unos diagramitas que sí los incluyen, pero sería bueno que en la tabla le agreguen todavía una fila más para que agreguen los que se llamarían por comportamiento. Todos los que están allá son sin clase, le faltaría el comportamiento con clase en donde se va a meter IGP, perdón, RIP versión 1 y otro se llama IGRP. ¿Por qué? Porque el RIP versión 1 es el vector distancia, es de vector distancia, pero es de clase. Y ahí aparece RIP versión 2, es de vector distancia, pero es sin clase, que es para IPv4. Lo otro es que no hay ningún protocolo, ni vector distancia, ni estado de enlace, que sea para IPv6, que sea con direccionamiento de clase. Todos son sin clase. Entonces ahí vamos a ver cómo lo arreglan ustedes ahí. Van a tener que adecuar aquella tablita que les decía. Entonces tenemos IGRP, que es también de vector distancia, que es uno que usó Cisco, pero que quedó, pues ya está desfasado. Luego está RIP versión 2, que sería un vector distancia, pero con clase. E IGRP, que es un IGP también, ¿verdad? De Gateway Interior, vector distancia y con clase, desarrollado por Cisco. O SPF, que es estado de enlace sin clase. El versión 2, porque el versión 1 sí era de clase. El ISIS, que es sin clase. Y el BGP, que es uno de vector de ruta sin clase. Y entonces van a ver este cuadrito, bueno, digamos este diagramita. Este es una manera también de clasificarlo. El otro es con la tabla. Este lo que tiene es que es más grande en términos del volumen, pero también ilustra muy bien la clasificación. Así que solo voy a explicar este y en adelante van a aparecer unas tablitas, bueno, en los mismos diagramas, omitiendo unos para hacerle énfasis en el resto. Veamos, los protocolos de enrutamiento se dividen o tienen varias formas de clasificarse, ¿verdad? Que se llamen de Gateway Interior o de Gateway Exterior, o sea, eso que aparece aquí, se llama una clasificación por propósito. Entonces, el propósito sería Gateway Interior, Gateway Exterior. Este sería de comportamiento, sería de de operación sería el otro, si es vector distancia, estado de enlace o de vector ruta. Y el último, que es el que no aparecía ya en la tabla anterior, se llama de comportamiento. O sea, los de comportamiento de clase es RIP versión 1, IGRP o SPF versión 1, que como les digo lo han omitido aquí, pero también. Y el otro comportamiento es sin clase. Y estos que están aquí son sin clase. De estos apenas y vamos a ver RIP, IGRP y OSPF. Entonces los protocolos se dividen en Gateway Interior, Gateway Exterior. Los de vector distancia, pues han existido dos líneas principales que terminan en los protocolos digamos vigentes, RIP versión 2 e IGRP. De estado de enlace, en algunas imágenes no traducen bien o no está traducido. Link state es estado de enlace, pero normalmente se maneja en español estado de enlace, pero en las traducciones a veces no lo completaron. Ese link state es estado de enlace, es OSPF y el otro es ISIS y BGP. Ya les digo, de nosotros estos tres vamos a trabajar y vamos a comenzar con, bueno, luego aquí, ¿verdad? Es según su propósito, según su funcionamiento, según su comportamiento de clase o no, sin clase y con clase. Ahora, los de Gateway Interior ya lo hemos dicho, ¿verdad? De eso vamos a usar algunos. Y los de Gateway Exterior, ninguno. Ninguno vamos a usar. Luego van a aparecer aquí unas ilustraciones que tienen que ver con esto de por qué se usan los protocolos BGP, que son de Gateway Exterior. Y es porque
Aquí, de hecho, para comenzar, ¿verdad? Dice, BGP excede el ámbito de este curso, entonces no se saca ningún detalle de él porque no es el propósito de en el caso igual de nosotros, de la materia. Entonces, ¿para qué se usa ese BGP? Bueno, se va a usar para esto, para interconectar grandes regiones, ya sea de proveedores de servicios de Internet como esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un ISP, digamos, en un lugar, otro ISP, o interconectar este, distintos grupos de sistemas autónomos. Esto que aparece aquí sería AS1, AS2, AS3, esos son sistemas autónomos. De sistemas autónomos un poquito se menciona en algunos de los protocolos, pero en otros, digamos, en un sentido específico, no en el sentido amplio como aparece aquí. Aquí sería como las compañías, por ejemplo, Claro se interconecta con Tigo, o una región, El Salvador se interconecta con Guatemala, con Honduras. Entonces estos ya son, estos que aparecen en naranja, que son BGP, exceden el curso ahorita, o sea, son para condiciones de regiones grandes o sistemas autónomos grandes. Nosotros trabajaríamos apenas con, o, digamos, con un sistema, con un sistema autónomo particular, así como eso, ¿verdad? O trabajamos con RIP o con un SPF. Sí los vamos a interconectar en algún momento. De hecho, en las guías próximas sí van a aparecer interconexiones entre más de un protocolo, pero eso lo resolveríamos de otra manera, no así con BGP. Eh, entonces vamos a entrar un poco, digamos, en detalle de los protocolos de enrutamiento por operación, ¿verdad? En el primero de los casos dice por enrutamiento por vector distancia. Bueno, ustedes vieron desde física 1 lo de los vectores, ¿verdad? Que lleva un camino específico que seguir. Y lo de distancia es porque eh, se puede medir, digamos, en el caso de algunos, y aquí igual yo voy a mencionar algunas características y ustedes tienen que aprovechar, digo, aprovechar en el sentido de escribir donde corresponde. Por ejemplo, RIP y EIGRP son de vector distancia. Y por ser de vector distancia, ellos tienen, bueno, en su métrica, tienen el conteo de saltos si es RIP. RIP cuenta saltos, pero costo, ancho de banda y retraso, esas son métricas de EIGRP. Entonces, de RIP, que sería el primero que se va a analizar acá, sería saltos. Y lo del vector es porque tiene una dirección en particular por donde salir. ¿Cuáles son los de vector distancia? Bueno, hay varios protocolos. RIP versión 1 con clase, ¿verdad? De comportamiento de clase. RIP versión 2, comportamiento sin clase. IGRP, que quedó obsoleto, pero es un protocolo de enrutamiento por vector distancia, y el que está actualmente sería EIGRP. Entonces, este vector distancia significa que las rutas se anuncian proporcionando estas dos características, como les he dicho, ¿verdad? La distancia y que tienen un vector como tal. Eso está repetido. Ahora, ¿cómo sería esto? Bueno, cuando dice distancia es que tan lejos está. Y lo de vector, pues no sé si le recuerdo por bien o para mal, física 1, ¿verdad? Y ahí ustedes vieron los vectores y tenía esto, una flechita con la saeta indicando un rumbo como tal. Entonces el vector es porque tiene un sentido de recorrerse. Ahora, los protocolos de estado de enlace, no, porque una característica particular es que esto que aparece por acá, las actualizaciones no son constantes. Digamos, voy a hacer una actualización de la ruta cada vez que hay un cambio. Vean, aquí aparecen ya otras características. Por ejemplo, dice, los routers que usan RIP envían actualizaciones periódicas. Esa ya es una característica de RIP. Indistinto si es versión 1 o versión 2, RIP envía actualizaciones periódicas de la información de enrutamiento. Eso sería para RIP, por ejemplo.
Y los de estado de enlace, que en particular vamos a trabajar con OSPF, por ejemplo. Lo que dice es que no usan actualizaciones periódicas. Eso significa que la actualización se ejecuta solo cuando hay un cambio. Vaya, ahí hay una diferencia ya, o un parámetro extra para los de estado de enlace. ¿Cuáles son estos? Digamos que en general, que son IGP, ¿verdad? Son OSPF y el otro que es ISIS, aunque nosotros vamos a enfocarnos en algún momento en OSPF, nada más. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, que este es un ejemplo para lo de RIP. Habría que notar a lo mejor este datito, ¿verdad? RIP en la tabla de enrutamiento, porque aquí se ha ejecutado show IP route, aparece la ruta en esa tabla con una letra R. Ah, o sea que R significa RIP en los protocolos de enrutamiento. Luego aquí se va a mencionar unas, digamos, unas limitantes de RIP, sobre todo porque RIP nace igual que IGRP con el defecto de ser de clase, pero luego eso se corrige en el camino, ¿verdad? Entonces hay un problema con las actualizaciones de RIP en su versión 1, y es que ellos automáticamente sumarizan pensando que están en la clase. No en la clase así de esto que estamos haciendo, sino que pertenecen a la clase. Por ejemplo, cualquier ruta que tenga de inicio 172, él asume que es de clase B y por lo tanto decide sumarizar automáticamente a 16, a pleca 16, porque 172 si es de clase B, todos los valores son de pleca 16. Entonces cada router hace su sumarización a pleca 16, si fuera una clase B. Ahora, aquí estamos hablando de RIP, ¿verdad? Ahorita de RIP. Si ustedes se fijan, para calcular lo que sería otra característica, ¿qué es lo que dice aquí en el mensajito? Mis 30 segundos terminaron. Estoy enviando una actualización a mis vecinos. ¿Qué significa? Aquí tenemos ya otro dato de RIP. ¿Cuál es el dato? Que el protocolo RIP envía actualizaciones a sus vecinos cada 30 segundos. Esa es otra característica de RIP. Recuerden, ustedes deben tener en sus cuadernos 3 páginas. Una para escribir características de RIP, otra de IGRP y otra de OSPF, que son los 3 protocolos. Bueno, y quizás otra que tenga características genéricas de los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de RIP y ya llevamos varias características. Una es sumariza por defecto, sumariza según la clase. Es más lento en la convergencia y las actualizaciones las envía cada 30 segundos. Entonces, bueno, esa es esto que aparece aquí sería un error que no lo podemos ver ahorita, sino que lo veríamos hasta después. Cuando RIP se hace sin clase, estaríamos hablando de RIP versión 2, las actualizaciones que él manda cada 30 segundos, esto ya lo dijimos, ¿verdad? Cada 30 segundos envía una actualización. Y si ya es sin clase, es decir, RIP versión 2, entonces él envía, aquí ve, ya no sumariza en el borde, sino que le manda exactamente la ruta que tiene. Esta es la diferencia, no sé, tienen que notar la diferencia aquí. Cuando comenzó a mandar los datos, él, aunque estaba en la red 172.16.1.0, miren lo que mandaba, porque era con clase. Automáticamente mandaba 172.16.0.0. Pero el otro lado, como tenía la ruta 172.16.2.0, también él sumarizaba a pleca 16 y por lo tanto mandaba una ruta sumarizada. Al quitarle eso, ya vamos a ver cómo se quita. Y se hizo sin clase, ¿verdad? Se hizo sin clase, ¿verdad? Todos estos aceptan sin clase, ¿verdad? Sería que cuando se ejecute ese comando, que ya lo vamos a escribir, ¿verdad? El comando de enrutamiento sin clase, cambió.
¿Ve? Hoy sí manda la ruta exactamente con el pleca que corresponde, que sería con un pleca 24. Y cuando pasen los 30 segundos, este router también va a actualizar a, a la ruta que corresponde con el pleca 24 también. Esos plecas ya vamos a ver, no se ponen, pero ahí van. O sea, es una representación de decir que ahí van. Y luego entonces habría resultado favorable, ¿verdad? Y hoy los routers pueden comunicarse como tal. Em, bueno, vamos a seguir tal cual aparece el contenido para dejar luego los ejemplos para después. Hay unas características de los protocolos que se pueden luego comparar. Ya van a salir por ahí igual unas tablitas, pero sería, por ejemplo, velocidad de convergencia, qué tan rápido comparten la información para que todos tengan la información completa, por decirlo así, de todo. Lo otro es que tanto pueden escalar, qué tan grande puede crecer una red para que se adapten a ello. El otro que hemos dicho era que si usan clase o no. Recuerden que el VLSM está referido a la capacidad de entender cosas con o sin clase. Y bueno, en el caso de los usos de los recursos, habría que ver qué tanto recursos utilizan. Y lo último es la implementación como tal y mantenimiento. Miren, aquí no se alcanzan a ver todos porque esto es una captura y lo que seguía aquí no se alcanza a ver, pero como los que vamos a ver son RIP, IGRP y OSPF, eso precisamente caben en la imagen como tal. Entonces, esta es una tablita que no lo vamos a detener ahorita porque ustedes la deben manejar igual, ¿verdad? Les recomendaría que igual la escriban. Y aquí podemos establecer una especie de comparaciones entre cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de velocidad y convergencia, RIP, versión 1, versión 2, IGRP son lentos, pero IGRP y OSPF son más rápidos. En cuanto a la escalabilidad, los que tienen escalabilidad grande son IGRP y OSPF. ¿Quiénes usan o aceptan máscaras variables? Bueno, los que son sin clase, por lo tanto, RIP versión 1 y el otro que se llama IGRP no aceptan, pero RIP versión 2, IGRP y OSPF sí aceptan. ¿Qué tantos recursos utilizan? Bueno, estos como son RIP versión 2 usa bajo, pero IGRP ya usa medio y OSPF usa más recursos. Estaríamos hablando de memoria RAM y CPU y ancho de banda. Y en cuanto a la implementación, pues digamos que RIP versión 2, que es algo de lo que sí vamos a ver aquí, es simple, pero IGRP y OSPF son más complejos. Y bueno, esos son aspectos que hay que tomar en cuenta. Lo otro es lo de las métricas. Les he dicho que la métrica sería el parámetro que se toma en cuenta para decidir qué es la mejor ruta. Cuando estamos todavía en las clases presenciales decíamos que si nosotros nos queríamos desplazar de San Vicente, Santa María, Ostuma, parece que, ¿qué camino podíamos tomar? Entonces deberíamos tomar un criterio para decir que con base de qué vamos a decidirlo. Si es por tiempo, pues puede ser una ruta. Si es por dinero, otra. O si es por comodidad, si es por... Bueno, otra serie de características, seguridad y lo demás. Entonces, cada protocolo tiene diferentes criterios. Entonces, la métrica es un valor mensurable. Mensurable suena de métodos experimentales, ¿verdad? Pero se refiere a que sea medible. Y él asigna con base a ese criterio medible, puede definir qué es la mejor ruta. Entonces, ese criterio no es el mismo para todos. Para todos. Entonces, una métrica, dice, los diferentes protocolos pueden usar diferentes métricas. La métrica utilizada por un protocolo no es comparable con la métrica de otro. Entonces, cada quien tiene su mejor mecanismo y por lo tanto no podemos estrictamente comparar un protocolo con otro. Bueno, entonces son como actividades, estos no los veríamos. Y bueno, hay que comenzar a ver en detalle un poco las ciertas características de los protocolos, ¿verdad? De algunos. Aquí aparecen ya otros datos, otra vez va a copiar. Tienen que estar atentos, digamos, bueno, si ven el video, viendo el video y si están directamente aquí, pues pueden aprovechar igual acá. Si vamos, por ejemplo, a RIP, él usa actualizaciones cada 30 segundos. Siempre.
y llega a todos porque sus actualizaciones las hace vía multidifusión, o sea, vía una IP de difusión, o sea, lo hace vía broadcast. Esta es la IP por la cual RIP versión 1 propaga esa dirección, bueno, esas actualizaciones cada 30 segundos. O sea que la IP de propagación de RIP versión 1 es 255.255.255.255. Eso incluiría que usa muchos recursos para estar cada 30 segundos mandando mensajes de difusión a cada rato. Entonces, eso lo hace RIP versión 1. Ahora, RIP versión 2 e IGRP utilizan direcciones multicast o de multidifusión. Entonces, ellos ya no usan esta dirección, ya usan otra. Esa vamos a ver cuál es. ¿Cuál es? ¿Verdad? Bueno, estamos hablando de protocolos de enrutamiento de vector distancia. Y vamos a comenzar a ver algunas características de ellos. Bueno, cada quien tiene algoritmo, ¿verdad? Eso sí ya hemos dicho. Cada uno tiene algoritmos. Ahora, lo que nos falta ver es cuál es el algoritmo de RIP. RIP tiene un algoritmo. Ya vamos a ver cuál es. Bueno, aquí está. Características de nuevo para RIP. Utiliza un algoritmo que se llama Bellman-Ford. Y se basa en los algoritmos de Richard Bellman y de Lester Ford Jr., que fueron creados mucho tiempo atrás. En cambio, los protocolos IGRP y el otro que se llama IGRP utilizan el algoritmo de difusión dual, que así se llama. Y bueno, no le quisieron poner, no sé por qué no le quisieron poner el algoritmo García Luna. Pero al otro sí le pusieron Bellman-Ford por los apellidos de los autores, pero en este caso no le quisieron poner el del doctor García Luna. Pero bien, lo importante es que existe un algoritmo para IGRP y el otro EIGRP que se llama Dual. Aquí ya tenemos características de estos protocolos. Bellman-Ford de RIP y Dual o algoritmo de actualización por difusión. Este es algoritmo de actualización por difusión. AL sería algoritmo, actualización update y difusión con D. ¿Cuál es el propósito de los algoritmos, indistinto de cuál de ellos sean? Bueno, tienen que enviar y recibir actualizaciones por sus mensajitos. Importante también calcular la mejor ruta, cuál es el mejor camino basado en su criterio, o sea, basado en su métrica, y detectar cambios en la topología y actualizar esos cambios. Bueno, más características de RIP. Aquí se van a ir mencionando así como no es una cuestión práctica, sino que teórica, entonces van a ir apareciendo datos ahí que ustedes los tienen, ¿verdad? Ustedes los pueden clasificar luego. RIP, por ejemplo, nació la primera versión bajo la especificación RFC 1058 y que ya hemos dicho que esto actualiza cada 30 segundos en la dirección de difusión o broadcast. Utiliza el conteo de saltos como métrica. Aquí ya estamos viendo. RIP usa la métrica usa saltos como métrica. Así se llama su métrica. La métrica de RIP se llama saltos. Otra característica es que se considera que arriba de 15 saltos es infinito. O sea, no la puede alcanzar. Olvídese. Ya no lo puede alcanzar. Es demasiado alejado. Es amor imposible. Después de 15 saltos, RIP ya no puede alcanzar nada. Es como lo ha perdido. Pero en el 93 nació RIP versión 2 y se le agregaron otras características. Lo de los 15 saltos no lo perdieron. Esa característica la heredó. Pero RIP versión 2 sí ya tiene otras características. Por ejemplo, él sí acepta división de máscara. O sea, es decir, él sí acepta plecas distintos de las de clase y por lo tanto enrutarlos. Ahora, la dirección por la cual hace las difusiones, es decir, por la cual se comunica el protocolo RIP versión 2, ya no es un broadcast, sino que es un multicast, y esta es la IP 224.009, que es una dirección de multicast.
Esa es una característica de RIP versión 2. El otro es que puede sumarizarse, sí se pueden sumarizar, y admite mecanismos de protección, de autenticación del protocolo. Y aquí aparece una tablita que, tiene más características, ¿verdad? RIP utiliza el protocolo UDP, no importa cuál versión, UDP utilizan. UDP. Esa es otra característica. RIP utiliza UDP en el puerto en el puerto 520 para comunicarse entre ellos. Y lo otro es que en 1997 RIP nació o se habilitó un protocolo para versión 6, para IPv6, y se llamó RIP Nueva Generación o NG. Entonces aún tiene la limitación de los 15 saltos. O sea, si alguien le pregunta, mire, ¿qué son 16 saltos en RIP? Eso es imposible, algo imposible de alcanzar. Y la otra característica, tienen que anotarla ahí también, ¿verdad? Es la distancia administrativa o el AD. AD es 120. Y aquí aparecen entonces estas características, ¿verdad? No importan, todos tienen saltos máximos de 15. Uno transmite por broadcast, el otro por multicast en el 224.009. En el caso de RIP versión 2 admite BLSM, máscaras variables, enrutamiento variable, admite sumarización y admite autenticación, y en el otro nada. Por eso no se usa ¿no? El versión 1 no se usa, está habilitado pero no se usa. Ahí están estas características. Hoy las otras serían para IGRP, que es el mejorado de este es el original, mejor dicho. El mejorado se llama IGRP. En el caso de este, nace en 1984, ¿verdad? Casi con la compañía que nació un año antes. Y es de vector distancia, pero la métrica que utiliza es compuesta. Si le preguntan cuál es la métrica de, digamos, EIGRP, que es en general lo que estamos hablando, ¿verdad? Aunque aquí estamos hablando de su padre, digamos, del primero. Usa una métrica compuesta. ¿De qué se compone normalmente? Bueno, de 4 parámetros: ancho de banda, retraso, carga y confiabilidad. Por defecto no las usa todas, pero tiene la capacidad de usar 4 métricas juntas para determinar cuál es la mejor ruta. Y en el caso del IGRP, de manera predeterminada usa broadcast, ¿verdad? No multicast, sino que broadcast. Cada 90 minutos las actualizaciones. Aquí estamos hablando de IGRP. Entonces, cada 90 segundos envía. Pero en 1992 lo hizo RIP. En 1993, pero lo hizo digamos Cisco en 1992. Crean la mejora que admite VLSM, CDR y otra serie de cosas de mejores características. Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, que en el caso de IGRP las actualizaciones son dirigidas, es decir, que no se van para todos, sino que solo aquellos que lo necesitan. Tienen un saludo, keep alive. Ese keep alive es como garantizar que, un pequeño saludo solo para garantizar que alguien esté vivo, se mantiene vivo, se mantiene con vida. Es un pequeño saludo, pero no es toda la actualización de las tablas, sino que algo breve, solo para garantizar que alguien mantenga, que esté vivo. Vaya. Lo otro es que hay las tablas de las topologías, ¿verdad? Se recuerdan, el algoritmo se llama dual, pero maneja una serie de tablas. Lo otro es que con relación a IGRP, pues esto es una convergencia más rápida. Y eso es importante, ¿verdad? Si alguien tiene un protocolo de enrutamiento, tiene que garantizar que se actualice rápido. Lo otro es que esta es una característica muy particular de IGRP que no la tienen nosotros. Y es que él, en su estructura interna de comunicación hacia la capa de transporte, utiliza un protocolo que se llama PDM. Y ese PDM es independiente de alguna manera de el protocolo que esté abajo en la capa 3. En la capa 3 hemos dicho IPv4 y IPv6, pero eso es de la lógica del modelo TCP/IP. Pero antes habían paquetes de IPX o de AppleTalk que pertenecían a esas compañías. Entonces los otros protocolos que no entendían IPX o AppleTalk quedaban fuera. En cambio, este protocolo sí logra entender esas.
Entonces aquí aparece un resumen de las características comunes entre ambos protocolos. Aquí anoten, ¿verdad? En el caso de, bueno, IGRP coincide con RIP versión 1, que su difusión hace en vía broadcast, pero RIP versión 2 y el otro que es IGRP en este caso, lo hacen por multicast. Y el multicast de IGRP es 224.0010. Ahí está, ¿verdad? Y las métricas siempre son compuestas y son de por lo menos 4 valores, ¿verdad? Por defecto es ancho de banda y retraso, pero también pueden incluir confiabilidad y carga. Bueno, aquí ya sale otra característica. Normalmente en IGRP se utiliza ancho de banda y retraso, normalmente. Pero tiene 4 métricas. Las otras que se llaman confiabilidad y carga están ahí, pero normalmente no se utilizan. ¿Cuáles otras características aparecen aquí? Bueno, que la evolución de RIP en la versión 6 se llama RIP NG. Y bueno, aquí van a trabajar ya con la topología para habilitar RIP. Esta topología no la vamos a trabajar aquí ahorita, sino que la vamos a hacer mañana quizás. Porque necesitamos, bueno, necesito que veamos como la teoría y después nos centremos en la práctica, que eso sería tomar de base un ejemplo de base y configurarle RIP. ¿Saben cuál ejemplo de base vamos a tomar? Bueno, para que avancen en el mismo ejercicio de la guía, puede ser el mismo que hicimos del ejercicio 4 la vez anterior. ¿Se recuerdan, verdad? Que tenía unas redes locales y un servidor en internet. Ese, como ya lo guardamos como base, eso yo voy a asumir. Y si no lo podemos hacer así bien rapidito, por algunos que no, bueno, no, de hecho todos lo tienen, porque si hicieron el ejercicio 4 de la guía, todos deben tenerlo, el ejercicio de base, para partir de ahí y configurarle RIP. Y ese mismo vamos a seguir cuando utilicemos los otros protocolos. Entonces aquí voy a explicar cómo funcionaría con RIP, solo para que vean, y algunas diferencias que habría que aplicarle, porque no necesariamente como aparece en la currícula es como debe ser para ciertos propósitos. Ya lo vamos a ver cómo. Entonces, como esto es una explicación, ustedes tienen aquí una topología que tiene 3 routers. Cada router tiene una red local. Y bueno, hay unas 2 interfaces seriales que unen al router 1 al router 2 y el router 2 al router 3. Por lo tanto, el router 1 tiene conocimiento de 2 redes, el router 2 tiene de 3 redes y el router 3 de 2 redes también. Entonces, que eso es lo que ustedes ven aquí. Esto que está aquí es solo para recordar qué es lo que se ha configurado. No quiere decir que estas tablas hay que sacarlas en sí mismo, ¿verdad? Esto es como algo así como lo que ustedes mismos hacen cuando les digo saquen una tabla de resumen, ¿verdad? Ahí de las redes utilizadas. Entonces comencemos. Para que vean que no es grande lo que vamos a hacer, yo después lo voy a escribir igual en el blog de notas y vamos a ir viendo los comandos que se van a aplicar. Fíjense, anoten ahí el primer comando. En configuración global, o sea, cuando usted pone configure terminal, lo que tiene que escribir es router RIP. Y con eso está habilitando RIP. O sea, lo que va a hacer es usted escribir router RIP. Con eso lo habilita, ¿va? Todos los protocolos de enrutamiento dinámico tienen un comando con el que se habilita. Este sería router RIP, router IGRP, router o SPF. O sea, así se habilitan. ¿Qué comandos de todos los que son de RIP vamos a usar? Realmente bien pocos. Ya les voy a mostrar. Aquí aparecen marcados en este momento 2, pero son más, ¿verdad? Ahí no aparece en la parte inferior de la imagen. Ya se los voy a escribir. Fíjense qué es lo que se ha hecho aquí. Cuando se puso router RIP, el prompt se cambió a config router. Eso quiere decir que estamos en un modo especial, en el modo de enrutamiento. Entonces lo que vamos a hacer es, como esto lo vamos a hacer en la práctica, pero mira, se ha puesto el signo de interrogación y ahí aparece todas las posibles comandos que se pueden aplicar. El primero que vamos a aplicar nosotros, bueno, estos que están aquí los vamos a usar, AutoSummary y el default information también lo vamos a usar, pero no solo estos. O sea, la cuestión es, aquí hacen falta 2. Lo primero que habría que hacer es cambiar la versión.
cambiar la versión. Solo quiero verificar una cosa aquí. Ajá, sí, aquí lo van a ir mostrando después uno por uno, pero lo hacen primero para RIP versión 1, así es que lo voy a mostrar aquí porque es el ejemplo original, ¿verdad? Digamos. Entonces, autosummary, anótenlo, porque nosotros vamos a ponerle no autosummary, de hecho, vamos a quitarle la autosummarización y el de for information lo vamos a utilizar para cuando nos conectemos a internet. Entonces, vamos a seguir la versión 1, que sería esta. Nosotros no vamos a trabajar con la versión 1, sino que solo vamos a ir viendo los comandos. Y aquí anoten el comando que es el que vamos a utilizar, se llama network. El comando network sirve para anunciar las redes o agregar las redes propias. Por ejemplo, el router 1 conoce dos redes. Entonces yo voy a agregar network y voy a agregar la IP de la red de las dos que yo conozco. Sería aquí, ¿verdad? Para el caso de lo que se menciona, como estamos viendo ilustrativamente el ejemplo, no lo estamos haciendo todavía, ¿verdad? Si estoy en el router 1, él conoce dos redes. La red 192.168.1.0 y la 2.0. Entonces yo voy a poner router RIP, network, la primera red, network, la siguiente red. Y no se le pone la máscara. Este protocolo no usa la máscara. Él solito la va a ir a sacar de la interfaz, como estamos en RIP versión 1, de acuerdo a la clase que corresponda. ¿Verdad? Esta es clase C. Entonces esto es lo que se haría. Luego, esto generaría, más adelante veríamos que se ha generado en la tabla de enrutamiento las entradas correspondientes después de haber hecho todo en el mismo. Ahora, pasamos rápido a la versión 1 porque no nos interesa la versión 1, sino que hay que habilitar la versión 2. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que habilitar la versión 2. ¿Por qué? Porque por defecto está en versión 1. Entonces, al ser versión 1 tenemos un gran problema porque no va a aceptar sumarización. Bueno, no va a aceptar BLSM, va a sumarizar en el borde y no queremos que eso suceda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, hoy sí, poner router RIP y ponerle versión 2. Eso es lo primero que vamos a hacer, versión 2. Entonces, router RIP, después hay que escribirle versión 2. Ese es el primer comando que hay que escribir. Router RIP, luego versión 2. Luego vamos a ver qué otros comandos se van a aplicar, porque por defecto les decía, está sumarizado. Entonces, lo que sigue es quitarle la sumarización, porque si no él va a actuar como que si fuera RIP versión 1. Entonces, el siguiente comando es no auto summary, no auto summary. Ese es el tercer comando. Entonces, ustedes tienen que poner no espacio auto guión. Bueno, ya saben que esto tiene ayuda cuando están escribiéndolo, no tienen que escribir toda la palabra completa, ¿verdad? Por defecto, si no se le ha colocado el comando, va a decir, así va a decir, ¿ve? Por defecto dice, Automatic Network Summarization is in effect. Eso quiere decir que está activa la sumarización por defecto. Y no queremos que sea así. Entonces lo que hay que hacer es, router RIP, version 2, no auto summary. Este end no hay que escribirlo porque esto es solo para cambiarle el comportamiento, para mandar a numeral, ¿verdad? Entonces ya llevamos router RIP, version 2, no auto summary. Llevamos 2 líneas de comando. Y 3, ¿verdad? La otra era network. Y ahí se coloca dentro, pues, las IP, ¿verdad? La IP de red. Ya se lo voy a proyectar lo que voy escribiendo. Ustedes también tienen que ir escribiendo ahí al router RIP versión 2, no auto summary, network y la dirección de ese network se escribe cuantas veces sea necesario. Luego se deben poner pasivas las interfaces. Aquí por lo que preguntaba, creo que Francisco al inicio de la sesión, que sí, que cómo se ponían pasivas las interfaces. Lo que sucede es que si yo tengo una topología, aquí como hasta aquí, el router 1, ¿a quién le tiene que mandar la información de sus tablas de enrutamiento? ¿A este switch o a este router? Bueno, tendré que hacerlo al router, porque este switch no es un igual que él. Entonces, si yo no lo desactivo, si no le pongo pasiva las interfaces, entonces este router va a mandar las actualizaciones por todas las interfaces que él tenga. Y aquí no tiene sentido que lo mande. Entonces, lo otro que hay que hacer aquí es
poner pasivas las interfaces, que no significa quitarlas del protocolo de enrutamiento, sino más bien que por ahí no mande paquetes de actualización del protocolo o rutas, las rutas que conoce. ¿Por qué se hace esto de quitarle poner las interfaces pasivas de la LAN? Bueno, porque primero que desperdician ancho de banda. Porque yo no puedo mandar cosas a los switches, no tiene sentido. Lo otro es que desperdicia recursos. Porque los switches van a recibir eso y no van a hallar qué hacer. Y lo otro es que riesgo de seguridad. Porque alguien puede disfrazarse de eso. Entonces ahí viene ya llamamos router RIP versión 2, no autosummary, network las veces que sea necesario. Y ahora está el otro comando, anótenlo ahí, ahora se llama passive interface. Passive interface. Y lo que se escribe después es el nombre de la interfaz. Ya lo voy a poner aquí con el ejemplo. Se escribe así. Passive interface. Y se pone el nombre de la interfaz. ¿Para cuáles redes, para cuáles puertos, digamos, se hace esto? ¿Para cuáles puertos? Ah, bueno, se hace para los puertos que se consideren que no se necesitan. Normalmente son los puertos de LAN, salvo que una topología a través de un switch se conecte router con router, ahí sí no se va a hacer. ¿Y en qué otro lado se ponen pasivas las interfaces? Aquellas que conectan hacia internet, porque usted no puede propagar hacia internet la ruta de resumen. ¿Dónde sería aquí? Por ejemplo, el router 1 tiene que poner pasiva la interfaz gigabit 00. El router 2 la interfaz gigabit 00 y el router 3 la interfaz gigabit 00. Pero si aquí tuviéramos internet por una serial que conecta al ISP, esa interfaz también tenemos que ponerla pasiva. También, porque conecta a una red, a redes que están totalmente fuera de nuestro alcance. Y lo otro es cómo propagar rutas por defecto. Eso lo vamos a hacer en el ejemplo de mañana, porque vamos a trabajar con RIP para que quede la otra guía de ejercicio, ¿verdad? Aunque vamos para vacaciones, pues consideraríamos ese espacio de la vacación, pero sería para posterior, después de la vacación. ¿Cómo se pone una ruta estática predeterminada? Ya lo sabemos. Digamos, en configuración global se pone IP route 40 espacio 40 y ya sabemos, o interfaz de salida o IP del siguiente salto. Eso se va a hacer en el router que tenga la ruta de salida directamente a internet. El que tenga la ruta de salida. Solo ahí se pondría. No se pondría en los otros routers. En nosotros no, solo se pondría en ese. Y entonces aquí está el comando con el que el router redistribuye el conocimiento a los demás routers, que él es el que tiene la ruta de internet. Entonces anoten, este es el otro comando. Creo que es el último comando que se vería aquí. Se llama Default Information Originate. Este comando que ustedes ven acá, Default Information Origin. Entonces eso es todo. ¿Dónde se aplica? Ese solo se aplica una vez. Ese se aplica solo el que tiene internet. Solo a ese router se le aplica. Solo el que tiene internet. Al que se le puso la ruta IP route 0000 por, digamos, la serial no sé qué, que va para allá. ¿Qué sería en este caso? Por ejemplo, aquí, tenemos un contexto en donde el router 1 tiene... mire, aquí tiene 3 redes, pero usted cuando agregue el comando network, y eso si quiere anótelo por ahí, ¿verdad? Nunca se agrega en el network la IP del internet. En el router 1, ¿usted cuántas veces va a agregar network? Solo en las redes locales. Network para esta red, network para esta red. Esta forma de agregarlo aquí sería agregándole el IP route, IP route 000, aquí, ¿verdad? Aquí lo podemos ver bien. IP route 0000. Por la interfaz de salida sería el 001. Bueno, aquí está doblemente especificado, ¿verdad? Con otra IP también, con la IP del siguiente salto, que es 209.165.200.226. Eso se hace fuera de RIP. Fíjense, porque esto se hace fuera de RIP, fuera en la configuración global. Pero dentro de RIP, lo único que voy a hacer en este router para que los demás accedan a internet es Default Information Originate. Y solo se hace ahí, solo ahí nada más.
Y eso va a cambiar la entrada a poner ese asterisco en la tabla de enrutamiento. En los otros routers va a aparecer de otra manera porque lo ha propagado por RIP. Entonces eso es. ¿Cuántas líneas de comando llevamos ahorita? 1, 2, 3, 4, 5. Y considerando que esta de Default Information Originate se aplica solo donde tiene el router. O sea que en general 4 tipos de líneas, 4 líneas de comando son las que vamos a aplicar para usar RIP. Y aquí termina RIP. Eso es todo lo de RIP. De IPv6 no van a aparecer ejemplos en la guía. Entonces de IPv6 siempre lo vamos a ver aquí a nivel de la teoría ahorita, pero no lo vamos a poner en la práctica. Entonces hasta aquí termina. Lo que faltaría ahora sería que lo ejecutemos en la práctica mañana. Entonces que hoy solo voy a seguir aquí con el RIP versión 2, perdón, cómo se hace con IPv6. Nada más, solo una explicación genérica de IPv6 y nos quedaríamos con la práctica de mañana. En IPv6 en general ahí sí hay una diferencia. Y es que les he dicho que este necesita, bueno, primero, si configuráramos IPv6 hay que habilitarlo, IPv6 Unicast Routing para habilitar el enrutamiento IPv6. Y si ustedes se fijan, después de haber configurado correctamente las IPs en cada una de las interfaces, la manera de habilitar los protocolos es en las interfaces. Aquí hay que entrar a la interfaz Gigabit 00 y decirle, bueno, entrar a la interfaz y decir IPv6 RIP as. Es un concepto de sistema autónomo que se va a comprender bien en EIGRP, pero digamos, tiene un nombre aquí. Un nombre enable, y a partir de ahí está corriendo RIP en la interfaz del Gigabit 00 del router 1. Y como esto es una analogía con relación a la topología de la red en IPv4, lo que pueden ver es luego, entonces hay que entrar a la interfaz serial 0.0.0 y decir lo mismo, IPv6 RIP espacio, un nombre que se llama RIP AS, enable, y a partir de ese momento digamos, se ha habilitado el protocolo. Se ha habilitado el protocolo IPv6. Ahí. O sea, los protocolos en IPv6 se habilitan en las interfaces, no se habilitan en una configuración particular de protocolo, ¿verdad? Y bueno, esta como es una explicación genérica, lo que sigue es, bueno, quizás les voy a proyectar antes las únicas, como les dijera, los únicos comandos que dijimos que se consideran para RIP. Quiero verificar, aquí lo tengo. Va, miren, estos son todos los comandos de RIP. Router RIP para habilitarlo, versión 2, no autosummary, es obligatorio en todos los routers, siempre, siempre, siempre. Network, con la IP de la red, de cada una de las IPs de red del router propia, las redes propias del router, no las remotas, las propias. El passive interface y el nombre del puerto, Gigabit 00, Gigabit 01, o depende de cuál, o puede ser el serial incluso si son salidas hacia internet u otro lado donde usted no quiere propagar por ese puerto en las direcciones, a las actualizaciones cada 30 segundos que RIP hace. Lo tendría que poner passive interface. Y el default information originate se aplica solo en el router que tiene una ruta por defecto, que sería solo aquel que tiene conexión a internet. Entonces, esos son todos los comandos de RIP. Claro, hay en la versión 2 y hay otras características como autenticación en los protocolos y todo lo demás, pero eso escapa, digamos, al contexto ahorita de la materia. Entonces, estos son todos. ¿Cuántas veces va a replicar network? Bueno, si el router tiene 3 redes locales o de internas, digamos, de la red, 3 veces network. Lo que nunca va a poner es el network de la red que se conecta a internet. La red que se conecta hacia un protocolo externo, esa nunca la va a conectar. Muy bien, entonces hoy solo vamos a terminar de ver
este, esto, que termina de ver la teoría genérica sobre el protocolo de los protocolos de enrutamiento dinámico en general. Y aunque es general, aquí se va a trabajar con RIP. Y digamos que posteriormente, eso sería después de vacaciones, seguiríamos con los otros protocolos, que sería EIGRP y OSPF. Pero como esta es la parte genérica, estamos hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del protocolo que se llama OSPF, ejecuta un algoritmo que se llama de Dijkstra o SPF. Recuerden, OSPF, hoy estamos en esto, ¿verdad? Recuerden que esto es una explicación genérica. Estamos en los protocolos de gateway interior y GP, ¿verdad? Estamos en protocolos de link state o estado de enlace. Y aquí aparecen dos, OSPF y SIS. Pero como el último no lo vamos a trabajar, ustedes aprovechen de escribir las características de los protocolos que sí con los que estamos trabajando. Entonces, en el caso de OSPF, vamos a trabajar con el algoritmo. Bueno, se trabaja con el algoritmo de SPF o de Dijkstra, ¿verdad? Y este determina igual un costo, ¿verdad? Un valor de costo, que sería la métrica que él tiene. Ahí lo vamos a ver. Este algoritmo, que es el que corre para OSPF, ¿verdad? Bueno, el algoritmo se llama Shortest Path First de Dijkstra, que se llama SPF. Y si ustedes se fijan aquí, miren, hay varios routers y cada uno tiene un costo. Esto tiene un costo, un costo. Cada línea esta tiene un costo. Entonces la métrica de SPF o de Dijkstra es el costo. Y él va a buscar donde haya menor costo de llegar de la ruta, digamos, del punto A al punto B. ¿Cómo sabe el menor costo? Bueno, porque dice ahí que en el ejemplo arbitrariamente se le han colocado valores y hay mecanismos de alterar esos costos. Por defecto puede depender de la velocidad de las interfaces. Pero entonces aquí necesitamos verificar cómo ejecuta el Dijkstra, el algoritmo. El algoritmo lo que va a hacer es buscar el menor de una ruta a otra ruta, el menor costo acumulado. Entonces va a decir, si me voy por aquí, si me voy por esta ruta, me lleva tanto. Si me voy por esta ruta, me lleva tanto. Si me voy por este otro camino, me lleva tanto. Y con base de eso puede decir, el menor costo es 7. Entonces me voy por ese camino. Entonces él va construyendo ese árbol que serían todas las posibilidades de un lugar para llegar a todas las demás rutas. Eso que ustedes ven aquí. Y entonces él tiene que luego hacer unas actualizaciones. Como hace todos esos cálculos, por eso es que consume mucha memoria, ¿verdad? Muchos recursos. Para hacer estos cálculos tiene que y hacer convergencia, que es la parte final, ¿verdad? Cada router obtiene información primero de sus propias redes conectadas, ¿verdad? Eso ya también lo hace RIP. También lo hace IGRP. Y cada router es responsable de comunicarse con los vecinos para ver cuáles son las redes que tiene el otro directamente. Y cada router crea unos paquetes que se llaman LSP. Estos ya serían... ¿Se recuerdan en la lógica genérica de todos los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿verdad? Todos tienen un algoritmo. El algoritmo de aquí se llama de Dijkstra. O SPF también. SPF. Y que tiene métricas. O que tiene paquetes. Entonces aquí estamos... cada router crea paquetes de LSP. Entonces ya son parte de eso. Esos paquetes, esos LSP se tienen que enviar a todos lados. Y a partir de la respuesta que tenga de esos paquetes LSP, que tienen un nombre en particular, eso lo vamos a ver detalladamente cuando analicemos OSPF, construye todo un árbol y dice... construye todo el árbol. Entonces, eso es un proceso largo, ¿verdad? El proceso de enrutamiento lo que va a decir es que cada router tiene información de sus propias redes, tiene que saludar, tiene que mandar estados de enlace, tiene que propagarlo a todos los vecinos y cada router tiene que enviarle como una base de todo lo que cada quien conoce para que él arme su propia estructura y topología y diga cuál es la mejor red. ¿Cómo sería eso? Bueno, sería así, ¿verdad? Cada router conoce sus redes con sus costos
el otro router conoce los de él, entonces dice, este es mi enlace, este es mi IP, esto a mí me cuesta tanto, y así. Cada quien tiene que ir armando toda su tablita de todas las redes que conoce con ciertas características en sus enlaces, y después tiene que saludar, y entonces tiene que decirle a sus vecinos, mire, hola, yo soy el router 1, esto es todo lo que yo conozco, y se los manda para todos los demás routers. Y todos los demás routers también hacen, eh, sacan sus costos. Ahí está la LSP que les decía, ¿verdad? Esa LSP se tiene que saturar, es decir, se tiene que enviar hacia todos lados, hacia todos. Y esa misma LSP tiene que mandarse, tiene que propagarse para todos lados, para todos lados, hasta cualquier lado. Y después ellos tienen que devolverle esa información. Y ahí está, miren todo lo que recogió el router 1, todos los de él, los del otro, los del otro. Entonces, a partir de toda esa información, con todos los costos de cada uno, él tiene que armar su propio arbolito. Ese árbol sería, bueno, entonces, como yo estoy conectado a través de todos estos routers que a ellos les cuesta llegar de esta manera a los demás routers, él va armando, esto que va armando aquí es, lo que yo conozco es esto, con la información que me pasó el router 2, hoy ya sé esto, con la información que me pasó el router 3, hoy yo conozco esta parte de la red, con la información del router 4 le agrego esto, ¿y qué es lo que tengo al final? Esto. Después de todas las bases de datos de cada router, yo tengo todo un árbol propio del conocimiento de toda la red, de cuánto le cuesta a cada uno llegar a los otros enlaces. Y eso, digamos, que es el procedimiento. Dice, no, los menores costos son estos. Entonces, estando en el router 1, dice, para llegar a esta red, a mí me sale mejor irme por esta ruta, y porque me cuesta esto. Para irme para esta red, me cuesta esto, entonces me voy por acá. Entonces, esto es el árbol SPF, que le cuesta hacerlo, ¿verdad? Porque tiene que esperar la propagación de todos los demás estados. Y él los completa, ¿verdad? Con las redes locales y las redes remotas, y hace un cálculo de todo lo que le costaría llegar de un lado para otro. Eso es el... ¿Y por qué se usan los estados de enlace? Bueno, porque él arma una topología y conoce por completo la red. Esa sería una manera de decirlo, ¿verdad? También porque la convergencia, a pesar que cuando no es un arranque en frío, ¿verdad? La convergencia es rápida porque solo actualiza el dato que es necesario hacerlo. Entonces solo se desencadenan por eventos y el diseño es un tanto jerárquico. Ahora, también tiene sus detallitos, ¿verdad? Y es que requiere memoria, procesamiento, ancho de banda, eso lo hemos dicho reiteradamente, ¿verdad? Estas son las ventajas y desventajas que ya las hemos comentado como tal. ¿Cuál es la otra ventaja del OSPF? Que la vamos a ver, como les digo, en su detalle en su momento. Ahorita solo es una cuestión genérica, que permite comunicarse con muchísimas regiones, bueno, con muchas áreas. Eso permite que haya una gran cantidad de protocolos, perdón, de routers que estén unidos entre sí, sin que la propagación se haga muy, como les dijera, sin que se tarde tanto en la convergencia interna en cada área. Eso lo vamos a ver en su detalle más adelante, ¿verdad? Cuando veamos el protocolo como tal. Y el otro es el protocolo ISIS, que fue creado por la ISO. Y bueno, de este no se menciona, no se menciona aquí mucho, porque como no aparece como les dijera, como contenido que se desarrolla, así es que no aparece como mayor cosa respecto de ISIS, ¿verdad? Esta explicación que está dando aquí ya son cómo es que funciona la tabla de enrutamiento. De hecho, de ISIS no aparece información aquí. Como tal, no aparece toda la información que aparece. Entonces, en la tabla de enrutamiento, ya para finalizar, lo que tiene es esto, valores, ¿verdad? R, si RIP, no aparece aquí con detalle, ¿verdad? Pero la distancia administrativa de RIP dijimos que era 120, y luego en adelante van a aparecer otras características, ¿verdad? Esto de LIC ya lo hemos manejado antes, que se refiere a rutas directamente conectadas. Y aquí está, ¿verdad?
En las versiones de los iOS de Cisco, S significa una ruta estática, D significa EIGRP, vaya, eso vayan anotándolo allá a cada uno, ¿verdad? O es para OSPF, R es la letra que representa RIP y S estático, bueno, ese ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Que está aquí. Cuando hay entradas remotas, van a aparecer el destino, la distancia administrativa, a veces aparece la métrica, ya vamos a ver si aparece la métrica. Este es un ejemplo. Esto quiere decir que la ruta se aprendió por RIP, esta es la red de destino que se aprendió, esta es la distancia administrativa, que como es RIP es 120, y aquí aparece 2, significa que es la métrica, como la métrica de RIP son los saltos, significa que le ha costado 2 saltos llegar ahí. Esto es vía la IP del siguiente salto, este marca la hora en que se actualizó la ruta y este cuál es la interfaz real de salida. Estos valores como cada 30 segundos se actualizan, normalmente en RIP no van a haber nunca un valor arriba de 29, porque se ha actualizado ese valor a cuando se ha vuelto a mandar como tal. Y bueno, esto de las redes, esto de las rutas sí ya se había visto antes, así es que esto no me voy a detener en explicarlos. Realmente hay rutas de red, de super red y rutas predeterminadas. ¿Se recuerdan de esto? Estos ya son contenidos analizados ya. Una ruta de nivel 1 puede ser una ruta final si está asignado a una interfaz, ¿verdad? Eso lo hemos dicho antes. Incluso las rutas estáticas predeterminadas, si esas son las que están asignadas por la salida hacia una interfaz, pues se convierten en rutas finales como tal. Entonces hay muchas rutas de nivel 1 que son rutas que corresponden a la clase o con una pleca inferior al de la clase, se consideran rutas finales y están asignadas a IPs, perdón, a interfaces como tal. Luego se recuerdan que hay rutas principales. Estas rutas principales son como una especie del resumen de las que corresponden a las rutas de nivel 1 o rutas asignadas a interfaces como tal. Estas rutas de nivel 2 bueno, sí, esto creo que ya había aparecido esto, ¿verdad? Que podemos hacer que una ruta secundaria sea una subred de una ruta principal. Esto es un concepto nada más. Yo puedo tener la ruta principal, que sería el resumen de esta red, pero tener cuatro interfaces, cuatro redes que corresponden a interfaces. Entonces, el resumen de estas se convertiría en una ruta principal de nivel 1 y las subdivisiones corresponderían con rutas secundarias porque están asignadas a una interfaz como tal. ¿Qué son estos de nivel 1, nivel 2? ¿Verdad? Que es un procedimiento que se explica aquí por una cuestión teórica de cuál es la prioridad de buscar en las tablas de enrutamiento. Él va buscando de arriba abajo, digamos, en esta construcción de esta tabla, porque en el fondo, esto no me voy a detener acá, ¿verdad? Lo hace por la coincidencia de la mayor cantidad de bits en las direcciones IP. O sea, si yo tengo una dirección IP que coincide en mayor bits, más bits, entonces es la más preferible, ¿verdad? Lo mismo sucedería con el enrutamiento para IPv6, que de esto, les insisto, no vamos a ver ahorita ningún ejemplo, pero que en algunos protocolos el enrutamiento se hace no por las interfaces, por las IP de red o de enrutamiento, sino por las direcciones de link local, esas que ven ustedes ahí en color naranja, como tal. Que serían, que se mostrarían aquí, ¿verdad? Son rutas directamente conectadas, ha aprendido rutas o redes, mejor dicho, por el protocolo EIGRP. Y así es como aparecerían una ruta directamente conectada. Esto es directamente conectado, porque tiene 0 de distancia administrativa, 0 y 0 de métrica. Pero cuando tienen redes remotas van a aparecer así. La distancia administrativa de IGRP, una de las distancias administrativas es 90, anótenlo por ahí, ¿verdad? Distancia administrativa de IGRP es 90 y esto que aparece aquí después del pleca es la métrica, pero eso hasta que lo veamos vamos a entender de dónde salen esos miles de millones o millones de números ahí. ¿Qué sería esto, verdad? Origen de la ruta, IGRP. Red de destino, siguiente salto, siempre va a usar el link local, interfaz de salida a la real, la distancia administrativa 90, porque en este caso es EIGRP de gateway interior, y la métrica que es un cálculo que ha hecho el protocolo, eso no nos metemos ahorita con ello. Y de esa manera termina el capítulo. Bueno, lo que teníamos pendiente del capítulo. Esto termina con el resumen esto. Yo esa
dibujito, sería bueno que también lo actualicen en la tabla que ustedes tienen allá. Y prácticamente con eso termina el capítulo, la parte teórica del capítulo 7, que habla en general de los protocolos de enrutamiento dinámico y centrándose de manera particular en RIP, porque no hay capítulo específico para RIP en adelante. Entonces, aquí terminaríamos la parte teórica y mañana veríamos la parte práctica de RIP. Así es que em, voy a verificar el mecanismo este. He grabado la clase, pero llevo casi 1 hora y 45 minutos. No sé después cuánto vaya a pesar esto para valorar, y se los comunicaría antes si yo grabo los ejemplos previamente y se los subo sin que ustedes interactúen, o no sé, a menos que si lo están haciendo de manera simultánea, tal vez el ritmo es más adecuado para que todos a lo mejor lo puedan desarrollar, para trabajar en un ejemplo mañana y lo hacemos igual en vivo, pero vería igual si lo puedo grabar. Voy a ver cómo queda el resultado final de esta grabación que estoy haciendo en este momento. Entonces, ahorita abriría el espacio solo si alguien tiene alguna duda del momento de lo teórico, y si no, estaríamos listos para trabajar mañana en lo de RIP versión 2, que sería trabajar bajo el supuesto de que tenemos el ejemplo de el ejercicio 4 de la guía. Y lo otro que voy a hacer es, y bueno, tienen habilitada hasta mañana la otra guía, la guía primera, pero ya mañana tendrían habilitada la segunda guía, que sería con RIP versión 2, que luego definiríamos la fecha para la entrega. Como después de mañana salimos de vacaciones, ¿verdad? De vacaciones para ir de la sala a la cocina, al corredor y ya no sé dónde, pero bueno, de vacaciones. No van a tener asignadas tareas en el espacio de vacación, pero como regresamos de vacaciones el martes de Pascua, que sería el martes 14, entonces en esa semana del 14 ya es tiempo que corre para lo de la entrega de la segunda guía. ¿Tiene alguien alguna consulta? Si por el momento todo está bien, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Miren, no sé a qué hora va a estar el video, porque hay unos compañeros que, como ya sabíamos, no se pueden conectar. Yo voy a subir el video, pero no sé cuánto, les digo, se tarde, pero ahí va a estar disponible. Yo les voy a comunicar ahí en mensajitos de la plataforma, porque entren a la plataforma y cualquier consulta ahí háganmela saber y yo voy a tratar de contestarles igual por ese mismo medio como tal. Entonces no me queda más que decirles que se cuiden, que sigan las recomendaciones, que no salgan si no realmente no es estrictamente necesario, y si lo hacen pues tomen todas las medidas de prevención necesarias para que evitemos cualquier incidente, va. Nadie quiere una cosa negativa con todos nosotros, así es que cuídense y esperen más noche, digamos, en la noche lo del video. Espero que todo se suba bien y que los que no han podido presenciar o estar al tanto de la clase ahorita lo hagan a través del video. Entonces, pasen buenas tardes.